El trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene un nombre que la verdad no le pega porque primero no es un trastorno, es una condición del neurodesarrollo y es una forma distinta de procesar la información, pero no constituye un trastorno psiquiátrico. La disfunción ejecutiva es el principal problema en el TDA, que resulta ser un trastorno complejo. No todo el mundo tiene TDA. Hay muchos otros trastornos diagnósticos psiquiátricos que también llevan la disfunción ejecutiva, donde hay una desregulación de la motivación, una desregulación emocional, dificultades con la organización, la gestión del tiempo, la planificación y la finalización de tareas. El TDAH en adultos existe, todavía tenemos que repetir esto, es prevalente y discapacitante, suele estar infradiagnosticado e infratratado y se necesita más información local. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, a la organización de este evento. Veo que hay mucha gente joven, son profesionales, estudiantes, es bastante heterogénea. Así que bueno, vamos a ver cómo vamos adaptando esta presentación para que todos se puedan llevar algunos conceptos básicos en el abordaje del TDAH del adulto. Bien, vamos a guiarnos por estos 3 puntos a lo largo de esta presentación. El TDAH, o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, persiste en la adultez y está infradiagnosticado. Tiene un impacto funcional significativo en la vida de las personas y en sus familias, y frecuentemente se va a asociar a otros trastornos psiquiátricos, y eso va a hacer que esta persona tenga un peor pronóstico y una peor respuesta al tratamiento si es que no abordamos el TDAH con su comorbilidad. Primero, para empezar, vamos a hacer un poquito de historia. Acá en esta diapo vemos a este señor alemán que vivió en el siglo XIX, que se llama Heinrich Hoffmann, que es el que publicó por primera vez una descripción literaria, ¿sí?, no académica, de lo que sería un paciente niño con un trastorno hiperactivo. Este señor, que era psiquiatra, se basó en los pacientes que él atendía en los hospicios en Alemania en el siglo XIX y le hizo un regalo especial para su cumpleaños a su hijo. Era un libro que tenía un personaje que se llamaba Felipe el Inquieto. Y Felipe el Inquieto era un TDAH niño que hacía mucho lío en la casa, en la mesa, no se podía quedar quieto, derramaba todo. La verdad que era muy caótica la presencia de este chiquito, y es la primera descripción, si bien no es académico, de lo que sería un trastorno por hiperactividad en la infancia. Pasaron varios años y se comenzó a hablar del síndrome hiperactivo hipercinético o disfunción cerebral mínima. Durante muchos años, la disfunción cerebral mínima agrupaba a personas que tenían trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje, dislexia, discalculia, epilepsia. La verdad que era una gran bolsa de gatos con muy poca especificidad para el diagnóstico, y eso hacía también que hubiese pocos tratamientos para estas personas, ¿no? Estaban todas agrupadas dentro de este gran nombre. Hasta los años 70, que aparece Virginia Douglas, que es una neuropsicóloga canadiense, que en el año 1972, en una conferencia de la Asociación de Psicología Americana, ella dice que las personas que son hiperactivas no solo tienen ese problema, que está acompañada la hiperactividad por problemas en la atención. Así que es ella, por sus investigaciones, la pionera en hablar acerca de la desatención y la impulsividad. Entonces, a partir de su participación en el DSM-3 comienza a aparecer el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Siguen pasando los años, se sigue investigando al respecto y se empiezan a agregar los subtipos. En el DSM-4 ya encontramos en el capítulo de trastornos de la infancia y adolescencia, o sea, un trastorno infanto-juvenil, al TDAH con sus subtipos inatento, combinado e hiperactivo. Luego, más adelante,
puse la foto de Russell Barkley, que es uno de los grandes investigadores en TDA del adulto y a lo largo de la vida. Me faltó el doctor Thomas Brown, que falleció en agosto de este año a los 83 años, y hasta abril estuvo haciendo unos vivos súper interesantes sobre este tema y su área era las comorbilidades. Así que bueno, todo lo que vean publicado de Barkley, que todavía está vivo y produciendo información, y Thomas Brown es súper calificado, así que bueno, se los recomiendo. Y son ellos los que empiezan a desarrollar toda esta teoría de la disfunción ejecutiva, ¿sí? La disfunción ejecutiva es el principal problema en el TDA, que resulta ser un trastorno complejo. En el DSM-4 todavía teníamos el diagnóstico dentro de lo que es infanto-juvenil. En el DSM-5, que es en el año 2013, empiezan a pensar en que cabía la posibilidad que hubiera adultos que no estaban diagnosticados, para los que había que adaptar estos criterios diagnósticos, porque todas las descripciones sintomáticas del DSM correspondían a niños. Sabe trepar, trepa habitualmente, cosas que un adulto te va a decir que no, obviamente. Entonces tuvieron que adaptar la descripción dando ejemplos de la vida adulta. Pierde las llaves, tiene dificultades para controlar la ira. Bueno, como que se van adaptando los distintos criterios también para incluir a los adultos. Otro tema interesante es que cambia la edad para los antecedentes de inicio de la sintomatología. En el DSM-4 era los 7 años. Después, no sé con qué estudios o cómo se dan cuenta, cosa que yo puedo dar fe por soy madre, que los padres no se acuerdan más allá del año de la vida del niño. O sea, se pueden acordar con detalles de lo que le pasaba al niño durante todo un año, pero no más atrás. No con tanta especificidad como se necesita para otorgar este diagnóstico. Entonces, imagínense si ustedes tienen un adulto de 40, 50 años, ¿no? Si tienen la suerte de tener vivo a sus padres, y esos padres se van a acordar de cómo era en el jardín, ¿sí? Así que no podíamos descartar el diagnóstico en personas porque sus padres no recordaban, ¿sí? Estos padres probablemente también sean neurodivergentes porque es un trastorno que es muy heredable, después lo vamos a ver. Entonces era un problema. Y hoy en día yo recibo habitualmente pacientes evaluados con evaluaciones neuropsicológicas donde dice cumple criterios en la vida adulta pero no en la infancia, entonces no puede ser TDA, ¿sí? Esto hay que tener cuidado porque sigue ocurriendo. Toda esta gente hizo grandes aportes, hay muchos más. En cuanto al origen, ¿no? A nivel neurofisiopatológico del TDA, se empezó a hablar en los años en que Virginia hace todos estos descubrimientos en una alteración de la corteza prefrontal, donde había una patología del lóbulo frontal, donde estaba la desatención, la impulsividad, y más adelante lo que ahora sabemos y donde nos estamos parando en esta época es en una alteración de las redes neuronales, ¿sí? No está ubicado únicamente en el lóbulo frontal el problema. Bien, entonces, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene un nombre que la verdad no le pega porque primero no es un trastorno, es una condición del neurodesarrollo, aparece dentro de los trastornos del neurodesarrollo y es una forma distinta de procesar la información, es un cableado distinto, una neurodivergencia o como quieran verlo, pero no constituye un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Es un trastorno complejo de las funciones ejecutivas donde hay una desregulación de la motivación, una desregulación emocional, dificultades con la organización, la gestión del tiempo, la planificación y la finalización de tareas. Y este puede ser uno de los aspectos, la disfunción ejecutiva, más incapacitante en la vida diaria. Ahora, nosotros vemos esto o vemos un algoritmo que nos tira, no sé, uno se olvida la llave y después el algoritmo te está tirando todo el tiempo, te olvidas la llave, bueno, tenés TDA. Bueno, no es así, ¿sí? No todo el mundo tiene TDA. Hay muchos otros trastornos diagnósticos psiquiátricos que también llevan la disfunción ejecutiva. Entonces, ojo que no es todo TDA, ¿sí? Bien, elegí para basarme en toda la información que vamos a ver a partir de ahora este primer consenso que es de acceso gratuito, así que si lo quieren tener fue publicado en 3 partes desde el año 2024.
hasta ahora, creo que enero del 2025 fue la última publicación en la revista Vertex, es una revista argentina abierta de neuropsiquiatría, y participan de este consenso los nombres más remarcables en lo que es la neuropsiquiatría de nuestro país. Principalmente voy a mencionar a la doctora Alicia Lichinsky, que es con quien yo me formé y con quien trabajo en el posgrado de TDA del adulto en Favaloro. Bueno, Setkovich, Abadi es de infanto juvenil, Norma Echevarría, que tiene espacio TDA junto a su hija y son muy buenas divulgadoras de lo que es la información para pacientes y para la comunidad. Bueno, y otra gente, Fernando Torrente, que estuvo hoy a la mañana, Marcela Weisman, que se dedica a adicciones, así que es un consenso súper completo que se los recomiendo si les interesa el tema. A partir de esto, entonces, vamos a avanzar sobre toda esta data que les voy a ir tirando. En la epidemiología del TDA lo que vemos es que hay una prevalencia en la infancia del 5%, o sea, 5 chicos de cada 100 van a tener el diagnóstico de TDA. En adultos, este porcentaje disminuye, pero en realidad esa disminución es algo ficticio y tiene que ver con el cambio de fenotipo que ocurre de la presentación en la infancia hacia la adultez. Cambia la sintomatología, entonces si tienen alguna estrategia de compensación, que una de ellas para mencionar puede ser el coeficiente intelectual, la gente puede compensar su TDA a expensas de un buen coeficiente intelectual, pero son correcciones medios artificiales, a veces muy disfuncionales, que se compensan con ansiedad y depresión. Entonces, ojo con estas compensaciones que harían disminuir la frecuencia de aparición del diagnóstico en la vida adulta. La persistencia es del 60 al 70% desde la infancia, es decir, los chicos que fueron diagnosticados de TDA de la infancia, el 70% lo va a continuar puntuando criterios para TDA a lo largo de toda su vida. En realidad yo les diría que es el 100, pero bueno, pasa esto, ¿no? Que logran compensarse a veces de una manera que les permite desarrollarse, con asistencia, con uso de recursos externos y no cumplen criterios, pero en la mayoría piénsenlos como que sí, por lo que vamos a ver después. Y la relación varones y mujeres, que bueno, acá es para volverse loco realmente, porque hay una deuda muy grande con las mujeres en lo que es salud mental. Los criterios diagnósticos del TDA son criterios de TDA de presentación masculina, ¿sí? Lo mismo pasa con el trastorno del espectro autista, lo mismo pasa con los trastornos depresivos, que en ese caso el género que no está descrito en los criterios diagnósticos es el del varón, ¿sí? La depresión es la descripción de una mujer, ¿sí? En cuanto a la emocionalidad, no incluyen ira, no incluyen abuso de sustancias, que es la presentación en varones. Así que el género importa, no está tenido en cuenta, por lo menos hasta ahora. Se está haciendo trabajos, la verdad que buenísimos, después vamos a ver, y esto yo creo que va a cambiar. Pero bueno, en la clínica uno ya tiene que tener en cuenta que las chicas también tienen TDA, pero son más ansiosas, más dispersas, más desatentas y no llaman tanto la atención en el colegio ni en ningún otro lugar. Como que el sufrimiento es más hacia adentro, ¿sí? Son internalizadoras las chicas. Y en adultos, bueno, sigue la diferencia a favor de mayor predominancia en los varones. Bueno, ¿cómo llegan los adultos a la consulta? ¿Sí? La mayoría vienen porque alguno de sus hijos fue diagnosticado y se sienten identificados con cómo está su hijo ahora a cómo eran ellos en la infancia. Vienen porque la pareja le dice, che, esto no va más así, hacete ver, vi algo del TDA, me parece que eso lo tenés vos, obligado por alguien, o sintiéndose identificados con estas cuestiones que aparecen en redes sociales, que es un gran tamizaje que nos está alcanzando a las personas a las evaluaciones, con lo cual tiene como algo positivo, ¿no? Dentro de todo lo que podemos criticar, hace que la gente se acerque y que quiera saber acerca de su diagnóstico. Bueno, ¿y cómo se hace el diagnóstico? Se hace a través de la clínica. El diagnóstico de TDAH es clínico, ¿sí? Los estudios complementarios, las evaluaciones diagnósticas, las escalas de screening, son todas informaciones que nos suman un montón, pero uno puede darle una devolución a un paciente y decirle, tenés TDA a partir de una serie de entrevistas clínicas en donde vamos a ver antecedentes personales,
antecedentes del desarrollo, enfermedades médicas, antecedentes perinatológicos, ¿sí? Se sabe que las personas que han tenido algún evento tipo hipoxia, infecciones durante el embarazo, no paracetamol, por la duda lo digo, porque esto hay que repetirlo todo el tiempo. Hace muy poco salió Donald Trump a decir que había una asociación entre paracetamol y autismo, responsabilizando a las mamás pobrecitas que lo único que tienen para tomar para el dolor es el paracetamol. Así que ojo, porque uno siempre tiene que salir acá, levantar el guante, y bancar la clínica, ¿no? O sea, esto es multifactorial, ¿no? El aumento, tanto en el diagnóstico de autismo como de TDA, tiene que ver con que los clínicos estamos cada vez más capacitados para poder diagnosticar y la gente está cada vez más ávida, ¿no? De buscar alguna respuesta a lo que les pasa y se acercan. En el mejor de los casos, obviamente existe la desigualdad, no es lo mismo alguien que está en un país del tercer mundo que alguien del primero. Yo atiendo gente que vive en otros países y tampoco es sencillo en otros países, así que bueno, nada, da para charlar, pero se iría por otro camino. Así que el diagnóstico es clínico y lo realizan. Yo puse acá psiquiatras, neurólogos, psicólogos, pero también terapeutas ocupacionales por el perfil sensorial, donde ven algo que les llama la atención y puede ser un síntoma o algo relacionado con un TDA, por ejemplo. Eh, Puede ser un diagnóstico pensado en un equipo, ¿sí? Todas esas variables se pueden ir dando en el diagnóstico del adulto, porque no está esta cuestión de la escuela, ¿no? La escuela te llama, ven en el gabinete, eso ya en el adulto no existe, ¿no? Bueno, y acá empieza el problema, ¿sí? El problema que por eso yo en el título puse TDAH y algo más, es por este tema. Yo recibo muchas veces consultas de profesionales, de supervisiones o alumnos, ¿no? Que tienen un paciente bipolar y que de repente el paciente empieza a decir, che, yo siento que lo mío es un TDAH, no soy bipolar. O un paciente con TLP que vio en TikTok y dice, yo creo que la solución a todos mis problemas es el metilfenidato. Incluso profesionales, ¿no? Que derivan un poco de esta forma, especialistas que dicen, no, mira, yo lo vi, le saqué toda la medicación porque es un TDA. No hagan eso, ¿sí? Lo más probable, y ahora les voy a explicar por qué, es que sean las dos cosas. Por eso puse la I en el título, para que se lleven eso. No tratemos de estar tratando de discernir, de separar funciones cerebrales, formas de procesar la vida de las personas tan quirúrgicamente, porque no es posible en nuestra especialidad esto, ¿sí? Nosotros tratamos como de aislar y categorizar síntomas, pero el cerebro funciona en redes, así que no vamos a encontrar esto viene de acá, esto viene de acá. Y es importante porque eso va a tener consecuencias el diagnóstico mal hecho en el pronóstico de ese paciente, ¿no? Tengan en cuenta que hay gente que viene con historias de fracasos en múltiples áreas, con una expectativa muy alta. Luego del diagnóstico empiezan a hacer una revisión que les diría, en algunos casos, muy traumática, ¿no? De lo que ha sido su paso por la escuela, por las distintas relaciones. Así que bueno, cuidado con el diagnóstico diferencial. Los más parecidos y que pueden llegar a prestarse a alguna confusión son el trastorno bipolar, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno de ansiedad y la depresión. Y después les voy a mostrar por qué. Entonces, por un lado tenemos el diagnóstico diferencial y por otro lado las comorbilidades. Las comorbilidades son aquellos trastornos que ocurren simultáneamente dentro de la misma persona al mismo momento, o pudieron haber sido también un reporte del pasado. El 80% de los adultos con TDA presenta más de una comorbilidad. La comorbilidad es más la regla que la excepción, es lo que decimos siempre. Y el TDAH es un trastorno al que le gusta venir acompañado. Nunca viene solo, jamás. Sería raro que aparezca solo. Algún caso puede haber, pero no llegaría a psiquiatría. Por lo general el nivel de malestar o de disfuncionalidad es muy grande. Y ahí es donde uno tiene que descartar los distintos diagnósticos de comorbilidades. Como dijimos antes, también empeora la severidad de los síntomas del TDA y la calidad de vida. Esto es una distribución un poco arbitraria porque los estudios no son como, bueno, tan así como en este número y listo, sino que para que noten que es una posibilidad grande la de encontrar las comorbilidades en
TDA del adulto. Las más frecuentes son la depresión y la ansiedad, el trastorno bipolar. En ambos sentidos, ¿sí? Los pacientes con trastorno bipolar, el 20% de los bipolares tiene TDA. O sea, 1 de cada 4 que tenga un especialista en trastorno bipolar en su consultorio va a tener TDA también. Y es la misma, el mismo porcentaje al revés. En las muestras de TDAH, el 20% son bipolares, ¿sí? Y el trastorno por abuso de sustancias, que es una de las cosas más frecuentes de encontrar. Así como hablábamos del género, en las chicas, mujeres, vamos a encontrar más ansiedad y depresión, y en los varones más abuso de sustancias y conflictivas con la ley, más impulsividad, más violencia. Bueno, en lo que es el trastorno del estado del ánimo, la prevalencia es alta y aumenta el riesgo de suicidio por la hiperactividad y la impulsividad. Entonces, una persona con TDAH deprimida sigue siendo impulsiva. Entonces, el riesgo para el suicidio, la impulsividad es un riesgo aumenta el riesgo de suicidalidad. Entonces, es importante tratarlo. La sintomatología se va a manifestar como una disforia y la baja autoestima en este caso hay que tenerla en cuenta porque es algo que es casi constitutivo del TDA del adulto, no es por la depresión. Así que si uno ve un paciente con muy baja autoestima, sintiéndose culpable por todo lo que hace mal, angustiado, ahí sí tendríamos que ver si no es por la disfunción ejecutiva y sus consecuencias, su estado, en vez de una depresión. Si en la depresión hagamos foco en los síntomas neurovegetativos, cómo está el sueño, cómo está la alimentación, y otros indicadores que son más fieles para el episodio depresivo. En cuanto a los trastornos de ansiedad, la prevalencia dijimos que también es alta. Los que generalmente se prestan a la confusión es el trastorno de ansiedad generalizada, donde hay preocupaciones incontrolables de muchos tipos, ¿no? Pero no está en el paciente con TDAH la sobreestimación de que un evento negativo pase, que ese es como el núcleo del TAG, digamos. El paciente se preocupa por todo lo que no está haciendo, por todo lo que le va mal en la vida, se preocupa por muchas cosas, los pendientes, su estado. No es algo que pasa en el trastorno por ansiedad generalizada, es diferente su manifestación. En la ansiedad generalizada también hay muchas contracturas, mucha sintomatología física que hay que buscar. La ansiedad también es un tema porque mucha gente refiere la hiperactividad del pensamiento como ansiedad o la impulsividad como ansiedad. No puedo esperar porque soy ansioso, no puedo hacer cola porque soy ansioso, no puedo esperar el turno porque tengo ansiedad. Y eso no es ansiedad, eso es impulsividad o hiperactividad. Bueno, si se dan en conjunto va a empeorar la disfunción ejecutiva. Los trastornos de ansiedad también cursan con disfunción ejecutiva, con problemas de atención. Y el trastorno bipolar es el más complejo de todos. Y esto tiene que ver con que comparten, a mi criterio, tiene que ver un poco más con eso, comparten genética, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el trastorno bipolar hay episodios de depresión recurrentes, episodios de hipomanía, donde hay un aumento de la energía, un aumento de la actividad, un aumento de la velocidad en el pensamiento, en el lenguaje. Todo eso se manifiesta como hiperactividad si lo tenemos en el consultorio, ¿sí? Hay que detenerse en el contenido del pensamiento. Un paciente con TDA que tiende a tener baja autoestima, de repente empieza a sentirse distinto, especial, que lo copian, que qué bien que hizo tal cosa y que fulano no supo interpretar lo bien que estuvieron, que uno empieza a escuchar si esto no es lo normal en su discurso. La falta de sueño, los múltiples proyectos, pero como en un tiempo corto. Eso nos puede orientar a que es un paciente hiperactivo que está teniendo una hipomanía, ¿sí? Pero bueno, acá les dejo este gráfico, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero bueno, lo aprendí en la primaria y ya no, no lo retuve más. Pero está bueno porque muestra en el centro los síntomas compartidos en ambos trastornos: la inatención, la disfunción ejecutiva, la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, la inquietud, la comorbilidad de la comorbilidad con el abuso de sustancias. Eso es común en ambos trastornos, es un montón, ¿no? de similitud. Pero en el trastorno bipolar lo que vamos a encontrar son episodios definidos
y discretos. Y en el TDAH síntomas crónicos. El paciente te dice, ¿desde cuándo te pasa esto? Toda la vida, desde siempre, desde que era chiquito. Es raro el inicio en el trastorno bipolar en la infancia, pero sucede, y nosotros que si nos dedicamos a TDAH vamos a ver un montón de bipolares, tenemos que estar atentos a episodios como por ejemplo las fugas de la escuela, los problemas de conducta severos en chicos tranquilos, que de repente le pegaron a un compañero que fue un problema porque no reconocían que este chico fuera así, o que se haya escapado de la casa. Esas cosas conductuales que exceden lo que uno espera de un chico hiperactivo son indicadores muchas veces de un inicio de un trastorno bipolar. Es un ejemplo, hay un millón, pero bueno, es algo que uno escucha en las historias. Psicosis durante la manía, no hay psicosis en el TDAH, es una de las cosas que no van a encontrar, que si encuentran alucinaciones es otra cosa, es otra comorbilidad. De hecho, el DCM se hace un poco más flexible en relación a un punto que aparece en todos los diagnósticos, que es no es explicable por otra condición de salud mental. Esto ahí no lo ponen en el último DCM porque dejaba fuera, por ejemplo, la comorbilidad con autismo, que es súper, súper prevalente. El 70% de los autistas tienen TDAH. Entonces, si decía no se explica por otro trastorno, y ahí te quedabas como, bueno, entonces, ¿qué sucede? Pero ya vamos a llegar ahí. Bueno, grandiosidad, hipersexualidad, reducción de la necesidad de dormir sin sentir fatiga en los bipolares, mientras que la gente con TDA, si no duerme, que también es una situación frecuente, pero pueden parar de pensar, se sienten cansados. El cansancio, la fatiga crónica es una de las cosas que les suceden habitualmente. Y acá ya nos vamos metiendo con los sesgos de género, ¿sí? Una paciente que se desregula emocionalmente, que tiene problemas interpersonales, que empieza en la adolescencia con algunas manifestaciones en relaciones con los compañeros, con la familia, autoinjurias, y sospecha que tiene TDAH, si uno va a ir a preguntar sobre pensamientos de abandono, ¿no? Si se le despierta eso en los vínculos o no, sensación de vacío. Hay cosas que son bien específicas del TLP que no las tienen las personas con TDAH. Así que bueno, eso también es un diagnóstico que para la gente que trabaja en salud mental y desconoce el TDAH del adulto, pueden estar diagnosticadas y medicadas y tratadas como TLP no respondiendo al tratamiento, porque no es ese el problema. Si tienen un tratamiento cognitivo-conductual donde se aborde la desregulación emocional, por ejemplo, van a andar muy bien también, porque es la misma herramienta que vamos a usar para el TDA. Bueno, son impulsivas, tienen la habilidad emocional y es esto, ¿no? Sos una mujer que caes en el consultorio con esta inestabilidad emocional, con impulsividad, sos TLP, ¿no? Y ahí ya se le cierran un montón, porque eso es real, o sea, muchos psiquiatras que realmente no quieren trabajar con pacientes TLP porque no tienen la formación, es otro mundo, ¿no? Esta es una imagen que circula, a mí por lo menos en mi algoritmo es frecuente que encuentre este tipo de memes, en donde se ven los psiquiatras, ¿no? Diagnosticando al niño joven con TDAH varón, la niña desatenta, ¿no? Ensoñada en el aula, que está en su mundo ahogándose, y en el fondo, por suerte ya los refloté toda esta primera parte de la charla, los adultos, ¿sí? Ahora vamos con las chicas, a los varones los vamos a dejar ahí en suspenso. Bueno, no, en realidad ya les hablé de la depresión en los varones, el consumo de sustancias, lo vamos a retomar. Bien, bueno, acá les recomiendo a alguien más, a Sandra Koig. Sandra Koig es una neerlandesa, ¿sí? De Holanda. Bueno, parece que hace poco, no sé, no son más holandeses, neerlandesa, bueno. Que es una psiquiatra que hizo la escala, por ahí les suena, la DIVA 5, que es la de diagnóstico de TDAH, que tiene una página donde de distintos idiomas y países pueden recurrir y acceder gratuitamente y validarla, y ella dice todo ok, úsela todo el mundo. Es una herramienta súper útil para el diagnóstico de TDA y además es una investigadora con perspectiva de género. Entonces escribió junto a otras colegas de todo el mundo este paper que se publicó en julio del 2025, también muy reciente, que lo que dice es investigaciones y avances en el TDAH del adulto en mujeres.
qué sucede a lo largo de la vida en la interrelación con las hormonas, las fluctuaciones hormonales, la cognición, el humor y la enfermedad. Súper amplio, pero bueno, está bueno porque es un disparador como para decir, che, acá hay cosas que nosotros no les estuvimos dando bolas y pasa, las mujeres padecen de esto, es hora de que nos pongamos a investigar. Y retomamos de nuevo el tema de los sesgos de género. ¿Por qué? ¿Por qué no se diagnostican las chicas? ¿Qué pasa? Son mucho más hábiles enmascarando, ¿no? Este término, el masking, es un término que es compartido en el autismo y en otras neurodivergencias, que es una estrategia disfuncional que lo que hace es quieren hacer pasar por desapercibidos los síntomas, ¿no? Esta sensación de ser diferentes, de no haber entendido, no haber escuchado, de no ver lo que está hablando la gente, no entender qué quiso decirle a alguien. Bueno, todo esto hacen una cara, ¿no? Como te estoy entendiendo todo y en realidad no están entendiendo nada. Pero no es un mecanismo consciente, no es algo que uno le puede decir a la paciente, entra al consultorio, deja de hacer masking y hablemos. No pasa eso, no va a pasar en sus evaluaciones. Si ustedes evalúan pacientes con TDA, llevan el masking a todos lados. Obviamente, es un laburo de psicoterapia, de psicoeducación, el poder entender que lo que están haciendo no es algo que les va a permitir formar parte de la sociedad, sino que están haciendo una estrategia disfuncional que tiene como consecuencia valores muy altos, una prevalencia mucho más alta de depresión y de ansiedad, de una peor calidad de vida. Así que la idea es, desde el enfoque neuroafirmativo, justamente, no proponerle esto a los pacientes, ¿sí? Antes, nada, con la mejor de las voluntades, una de las cosas que se hacía era como corregir conductualmente algunas cosas. Entonces, mandabas a la persona autista al gimnasio para que se haga amigos. Yo no iría al gimnasio a hacerme amigos, yo no voy al gimnasio, obviamente, pero nada, me parece que no podemos forzar esas cosas, no han dado resultados, hacen mal, así que bueno, esto respecto al masking. ¿Qué pasa a las mujeres con TDA cuando empiezan a tener estas fluctuaciones hormonales? Las fluctuaciones más importantes se dan en la pubertad, con la menarca. Ahí empeoran los síntomas. Muchas chicas vienen con el inicio de la escuela secundaria, diciendo que no pueden prestar atención, que son dispersas, y los padres dicen, no, pero si era abanderada, si le iba re bien, se sacaba todo 10, o con problemas de conducta. Y esto es las hormonas, la interrelación entre el TDA y este desbalance que tiene que ver con los estrógenos y la dopamina. La dopamina, que todavía no la mencioné, lo estaba reservando para el final, porque no es el tema de la charla, la medicación, es la base a nivel neurobiológico del TDAH. Entonces, cualquier interacción que haga que se sienta menos la presencia de dopamina en la corteza prefrontal va a generar desinhibición y desatención. Y los estrógenos hacen eso. Lo mismo durante el periodo premenstrual. Hay mayor prevalencia en chicas con TDAH, en mujeres con TDAH, el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual. Así que siempre pregunten en qué, pero bien, vieron que antes era como medio que no daba, no estarás indispuesta. Bueno, de otra manera, ¿no? Se pregunta, ¿en qué día del ciclo estás? Y ahí se va viendo que es real, o sea, la fluctuación hormonal trae más impulsividad y desregulación emocional. Entonces ahí en la menstruación nada, con tener en cuenta el ciclo y ver en qué fecha hay síntomas más pronunciados porque se pueden hacer ajustes de la medicación o del tratamiento. En el embarazo, otro gran momento de cambio de hormonas muy abrupto. Ahí también consultan por niebla mental, disfunción ejecutiva, que antes no la sentían, y ni que hablar en el puerperio, donde las personas con TDAH tienen aumentado por 5 el riesgo de tener depresión puerperal, que es muchísimo. En la perimenopausia es otro momento, el pico de diagnóstico del TDAH en la mujer adulta está alrededor de los 45 años. Y eso tiene que ver con el síndrome, la perimenopausia y, bueno, la menopausia en sí misma, pero bueno, con todas estas manifestaciones a nivel cognitivo del cambio brusco hormonal. Este es otro gráfico donde vamos a ver otra de las comorbilidades más frecuentes y de diagnósticos diferenciales a realizar, que es entre el
TDAH, el trastorno obsesivo compulsivo y el autismo, donde vamos a ver que en el centro comparten muchos de los síntomas. Por ejemplo, si ampliamos el TOC al espectro TOC, va a haber, por ejemplo, skin picking, que es el rascarse la piel, quitarse el pelo, todos trastornos en el control de impulso compartidos en el TDA y en el autismo, el insomnio, las diferencias sensoriales. Esto de la sobrecarga sensorial ocurre en los 3 diagnósticos, las altas chances de tener más depresión. Y después hay cosas que a mí me gustaría mencionar una, que sería la de los pensamientos que no paran, ¿sí? Ahí también hay que preguntar de qué son estos pensamientos. Estos pensamientos, cuando son repetitivos, intrusivos, pero repetitivos, y no tienen los contenidos que decimos nosotros como egodistónicos del TOC, hay que pensar que son pensamientos quizás más relacionados con esta imposibilidad de inhibir la corriente del pensamiento que tiene el TDAH o los pensamientos repetitivos del TEA. Bien, entonces van a compartir con el autismo, que es otro trastorno del desarrollo, algunas cuestiones en común, cómo procesar diferente la información sensorial y cognitiva, y van a ver algunas diferencias, que en esas nos vamos a centrar, que son las diferencias con la interacción o la comunicación social desde la infancia. Suele ser previa la dificultad en el TEA en cuanto a lo social, que la dificultad social del TDAH, que empieza más tardíamente, la otra empieza en el jardín, en el desarrollo. Patrones de comportamiento de intereses inusualmente restringidos o repetitivos. Yo tenía un paciente que le habían dado la lista de pendientes y te decía, tengo 16.872 pendientes. Un TDAH no lleva esa cuenta, ¿sí? O sea, es como algo una estrategia que le dieron muy rígida. Trastornos de la conducta alimentaria, también hay un montón. Muchas personas autistas tienen un interés especial sobre un tema del que saben mucho y eso está presente desde la infancia. Los TDAH se aburren de los temas y van cambiando, no es tanto el mismo tema a lo largo de la vida. Bien, así que bueno, detenernos en lo más característico del autismo. Las mujeres autistas también van a tener esta dificultad para acceder al diagnóstico. Y tenemos que evaluar estas esferas, ¿no? La comunicación social, la necesidad de rutina. El TDAH y el autismo es una comorbilidad complicada porque el TDAH te quita todo lo que el autista necesita para estar estable y tranquilo, no les permite sostener las rutinas y eso genera un peor pronóstico. Bien, para terminar, el trastorno por uso de sustancias, súper prevalente, y acá tiene que ver la dopamina. Son buscadores de emociones, buscadores de dopamina, y el paciente va a buscar, ¿no? O sea, va a buscar cómo tratarse. Está la teoría de la automedicación, donde el paciente con TDA va a querer parar los pensamientos con alcohol, o va a querer concentrarse con cocaína, o se va a prender un porro para arrancar, ¿sí? Por la motivación. La marihuana es una de las cuestiones más difíciles en los pacientes con TDA porque, bueno, socialmente está muy aceptada, pero si bien en la primera parte del consumo, o sea, en los primeros minutos, mejora la iniciativa, la motivación, a la larga produce una desensibilización de los receptores de dopamina y el pronóstico es que va a haber una peor disfunción ejecutiva. Los pacientes con TDAH también tienen riesgo de otras enfermedades médicas, enfermedades inflamatorias, autoinmunes, cardiovasculares. Así que bueno, las comorbilidades requieren su rápida detección, su temprana detección, van a impactar en el pronóstico y en el tratamiento y se va a necesitar un abordaje integral e interdisciplinario en todas las etapas de la vida. El tratamiento del TDAH son medicaciones, los estimulantes. Acá en Argentina tenemos metilfenidato y no estimulantes, la tamoxetina, la psicoeducación, la terapia cognitiva conductual y el entrenamiento en funciones ejecutivas son parte del tratamiento interdisciplinario. Así que como conclusión, el TDAH en adultos existe, todavía tenemos que repetir esto, es prevalente y discapacitante, suele estar infradiagnosticado e infratratado y se necesita más información local, ¿sí? Toda la información proviene de otros países, más allá de que si es un consenso acá, la información no es de acá. Así que bueno, muchas gracias por su atención.